Wow, qué buen tiempo hemos pasado esta mañana. ¿Estás contento de estar en la casa de Dios? Ahora, ¿estás listo para que Dios impacte y colisione con tu vida? ¿Alguien ha chocado alguna vez? ¿Dos? Hay que orar por... ¿Quién dijo dos para orar por él? Todos. Colisionar con Dios es eso que sucede cuando chocamos también. Nosotros podemos llevar una dirección y luego inesperadamente Dios colisiona con tu vida, de manera que tu vida empieza a tomar un rumbo distinto. Y eso es lo que yo creo y eso es lo que yo siento que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No una, no dos, sino constantemente. ¿Estás listo para eso? Yo soy una persona, por cierto, gracias pastor por honrarme de la manera en que lo has hecho al darme la confianza de estar en tu casa. Qué hermosa familia son, me da mucho gusto verles, se ven bien bonitos de acá. Dile que está a tu lado, qué bueno que te bañaste. Teníamos invitados. Qué bueno que están aquí. Yo soy una persona de café en la mañana. ¿Alguien necesita café para despertar? Levanta su mano. ¿Sí sabían que sin café es imposible agradar a Dios? Yo me he dado cuenta que a veces me despierto en las mañanas y puedo cepillarme los dientes, puedo ir al espejo, puedo incluso a veces bajar, hacer 2, 3 pendientes, pero realmente me he dado cuenta que no despierto hasta que no me tomo un café. Es decir, que mi mente como que se conecta con todo lo demás. Y llega un momento que hasta que tomo café, ay caray, digo, pues qué día es hoy, ya avanzó tu día. ¿A alguien le ha pasado eso? Bueno, lo que te quiero introducir hoy día tiene que ver con todo lo que vamos a escuchar los próximos minutos. Porque a veces asumimos que nuestra fe se despierta con nosotros. Y déjame te digo una cosa, yo he aprendido en 29 años de caminar con Jesús que la fe no se va con nosotros a menos de que la despertemos y la activemos junto con nosotros. Yo quisiera que nadie asuma que llegó aquí con la fe al 100, porque muchas veces de verdad necesitamos despertar la fe. Necesitamos hacer lo que un día David hizo con su adoración y su alabanza. Un día David comprendió que su corazón no tenía las mismas ganas de alabar a Dios, o quizás se sentía desganado. Y un día David se habló a sí mismo y dijo: alma mía, alaba al Señor. Y se tuvo que recordar, fíjense, y que no se te olvide ninguno de tus beneficios. ¿Han hecho alguna vez eso? Háganlo un día cuando vengan en camino aquí. Ya lleguen adorando. A este lugar no venimos solamente a adorar, llegamos adorando. Alguien haga eso ya como una rutina, como parte de su vida. Vengan adorando. Cuando lleguen aquí ya traigan su adoración afinada, entonada, pero también su fe. Y yo he aprendido a despertar mi fe de 3 maneras. Oro así: cuando me despierto, oro y digo: fe, despiértate, porque necesitas estar funcionando para oír. Digan conmigo: fe para oír. Porque hay ocasiones en que lo que escuchamos no lo usamos en la fe, no lo oímos con la fe. Y yo hoy quisiera que oráramos para que nuestra fe esté lista para oír. Vamos a ordenarle a nuestra fe. Escucha, vamos a decirle a nuestra fe: Dios nos va a hablar y no te puedes perder nada de lo que Dios va a hacer. Y luego oro por una segunda cosa: fe, vas a recibir lo que vas a escuchar. Porque de nada te sirve ni a ti ni a mí escuchar una buena palabra o una palabra y no recibirla, como para decir: fe, eso lo necesito yo, eso es lo que Dios quiere que yo oiga. Así que vamos a oír por fe para oír y por fe para recibir. Y luego, esta es la más importante, vamos a orar para que Dios tenga en nosotros una fe activa, despierta, funcionando para responder. Digan conmigo: fe para oír, fe para recibir y fe para responder. Porque de nada nos sirve oír mucho si no lo recibimos para nosotros y salimos de aquí a responder, a hacerlo por obra. Así que, Señor, háblanos en esta hora. Danos una fe despierta, una fe que funcione para escuchar. Fe, no queremos que nada de lo que Dios tiene para nosotros se nos pase.
Así que ayúdame a estar concentrados. Fe, ayúdame a recibir la palabra, porque sé que la necesito, porque sé que esto me hará una mejor versión de mí. Estoy completamente seguro que por la fe hoy día Dios traerá algo del cielo a mi vida, y yo lo necesito, me urge. Y Señor, una fe que salga de aquí comprometida a responderte. Porque no queremos ser oidores, sino hacedores. Porque no queremos ser de los que vivamos con fe conceptual, sino con una fe funcional. Y en el nombre de Jesús, eso oramos ahora. Amén y amén. Puedes darle un aplauso a Jesús por eso. Un día estaba Jesús en sus últimos momentos de su ministerio terrenal. Y en las vísperas de ese momento en que Jesús iba a concluir su ministerio, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y están en medio de una cena. Y yo quisiera ayudarte a entender el contexto de lo que vamos a ver. Pero están después de cenar y después de pasar un extraordinario tiempo. Están en la sobremesa, esa que a los mexicanos se nos da, ¿cierto? La sobremesa se nos da, la platiquita ya con el estómago lleno. Decía mi abuela, bien jibados, ¿no? Alguien ha sido así jibado, que ya estás platicando con alguien y ya ni lo oyes porque tú estás dormido, pero él no se ha dado cuenta. Y a veces estamos así, y de repente Jesús cambia el tono de la conversación. Y dice lo siguiente, que quiero leerte en Lucas 22, verso 31 al 34 vamos a usar como base, pero te leo el primer versículo. Verso 31 dice: Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos como si fueran trigo. Escucha otra vez. Están en la platiquita a gusto, están pasando un extraordinario tiempo, han celebrado una de las fiestas tradicionales más importantes para ellos, cultural, religiosamente. Y el tema de la conversación, quizás estaban hablando de los milagros, quizás estaban hablando de lo sobrenatural, de cada sanidad que Jesús había hecho. Cuando Jesús interrumpe la conversación para enfocarse en Pedro y decirle a Pedro: Pedro, el diablo, el enemigo, ha pedido permiso para darte una tremenda paliza. Alguien diga conmigo: paliza. Porque eso es lo que él escuchó. Yo quiero que tú sepas y entiendas que una zarandeada para nosotros es a lo mejor una sacudida así, pero en la mente de ellos una zarandeada significaba lo siguiente: era un proceso que ellos tenían que hacer para separar de la hierba el grano de trigo, y no lo hacían sacudiendo la ramita. Lo que sucedía en la zarandeada era que ponían el trigo y con un palo golpeaban fuertemente la rama para que soltara el trigo. Así que de nuevo Jesús habla con Pedro, lo mira a los ojos y le dice: Pedro, el diablo ha pedido permiso para darte una tremenda paliza. Yo no sé cómo te sientes tú yo no sé cómo te sentirías tú si Jesús hoy día viene a decirte: hey, viene una paliza tremenda a tu vida. ¿Cuántos esperan un mensaje así de Jesús? La verdad es que no. La verdad es que todos quisiéramos que Jesús siempre nos dijera: hey, tengo un nuevo trabajo que te va a llevar mucho más alto. Quisiéramos, ¿cierto? Promesas, cosas padres. Así que quiero que notes el tono de lo que empieza a ocurrir en esa cena. Pedro, necesito que me escuches, y me escuches en serio. El diablo te va a golpear, y te va a golpear fuerte. Y yo me imagino, si Pedro fuera como yo me imagino que Pedro volteó así, miren, así de estar escuchando, y luego dijo: ese diablo, ay, pero no lo vas a dejar, ¿verdad? ¿Tú qué le contestarías a Jesús? Honestamente, ¿qué voltearías a Jesús y le dirías: Señor, ay, qué ocurrente el diablo, de seguro lo pusiste en su lugar, ¿verdad? Que le dijiste: ni lo toques, Peter is my bro, ¿no? Nadie se mete con mi Peter. La verdad es que uno esperaría que Jesús hiciera algo como eso, ¿no? Hey, el diablo quiere destruir tu matrimonio, pero Jesús está enfrente y dice: no.
¿no? Oye, Jesús quiere venir, digo, el enemigo quiere venir a meter algo terrible a tu casa con tus hijos, y tú estás pensando, es porque para eso soy cristiano, ¿no? Soy cristiano para que Jesús proteja, ¿no? Para que Jesús proteja mi vida. Pero escucha lo que Jesús responde, porque Jesús en el siguiente versículo, verso 32, dice, pero, no dice, pero yo lo voy a evitar. Jesús dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ahí te va otra vez el contexto y la historia. Jesús está en medio de la cena con sus discípulos. Ellos están cotorreando, ellos están pasando la padre. Oigan, se habían convertido en el grupo popular de ese tiempo, porque donde Jesús andaba y ellos andaban, ¿cierto? Todo el mundo quería estar, todo el mundo quería ver. Así que se sentían la gente más privilegiada. Pero viene esta noticia y luego viene esta respuesta de Jesús, que siendo honestos, ¿lo podemos hablar en confianza esto? ¿Sí? Tenemos confianza aquí de brothers, ¿sí? ¿Sí? Que siendo honestos, ¿a cuántos les caen bien gordo esto? Ahí les va. Que cuando tú traes un problemota fuerte, estás pasándola súper mal, le cuentas a alguien porque necesitas ayuda y te contestan esto: y voy a estar orando por ti. Honestamente, ¿a cuántos no les gusta esa respuesta? Seamos honestos. Yo sé que la oración es buena, yo sé que qué padre, pero honestamente, cuando tú esperas ayuda y que alguien te diga, híjola, qué mala onda, pero no te agüites, voy a estar orando por ti. ¿Alguien se lo han dicho? ¿Alguien le han aplicado esa? Honestamente, tú como cristiano, tú sabes, gracias, eso es lo que necesito. No, a veces lo que necesitabas era una lana, ¿no? ¿Estamos hablando en serio o no? A veces lo que necesitabas es, ¿sabes una cosa? Pues te presto mi carro, no sé, cualquiera de esas cosas que son prácticas. No esperas que alguien voltee y te diga, hombre, pero no te apures, yo voy a estar orando por ti. Pues Jesús se la aplicó a Pedro. Jesús se la aplicó a Pedro. Le dijo, el diablo te va a poner una paliza. Ay, Señor, pero no la vas a pasar. Sí va a pasar, pero voy a estar orando por ti. Wow. ¿Sabes que a mí me ha pasado eso muchas veces? Y estoy seguro que a ti también. ¿Te ha pasado que tu vida aún con Jesús ha pasado por procesos o por temporadas donde las cosas no resultan tan bien y parece que el diablo es el que tomó control? ¿Sí o no? Parece que las cosas empiezan a venir, parece que la vida te empieza a complicar. Hay temporadas que parece que solamente todo es viento contrario, ¿no? Todo es doloroso, todo es frustrante. Y de verdad, la fe de nosotros en esos procesos a veces está retada, y está retada a cuestionarnos: hey, Señor, ¿dónde estás? Tengo un amigo pastor en Los Altos de Jalisco que una vez estuvo pasando casi 2 años, pastor, de esos procesos dolorosos en la vida de la iglesia, de divisiones y de conflictos y de tantas cosas. Y me acuerdo que tan desesperado estaba él platicándome todas estas cuestiones. Y a mí, pues, hablando por teléfono con él, yo le contesté lo mismo que Jesús a Pedro. Le dije, pues voy a orar para que aguantes, ¿no? Y me acuerdo mucho que él me contestó algo que me hizo reír mucho, pero lo decía en serio. Porque él me respondió y me dijo, pues dile al Señor que si es carrilla ya estuvo. Porque a veces nos sentimos así, ¿no? A veces sentimos como que es demasiado lo que el Señor está permitiendo que llegue a nuestras vidas, que pensamos que ya no está ahí. O llegamos a sentir, escucha, o llegamos a sentir que Jesús se olvidó, anda distraído, a lo mejor se ocupó de otro, ¿no? Y quieres hacer ruido y quieres orar más fuerte, o quieres llorar más, o no sé, para tratar de recordarle al Señor: Señor, sí, aquí estoy aguantando esto, sigo creyendo que tú vas, pero ya, ¿no? Ya. Si el diablo viene con Jesús y le dice: oye, el Gabo anda en un ego impresionante porque es guapísimo, es porque es cierto.
No, es cierto que ando en ego. No sé si me explico, o sea, no puede Satanás mentirle a Jesús. Así que si Jesús recibe una acusación en contra tuya y va a permitir que esa experiencia llegue a tu vida, esa consecuencia llegue a tu vida, es porque es cierto. ¿Cierto? Número uno. Lo segundo es porque eso que es verdad y que Satanás sabe que por ahí puede golpearte, esta es la segunda razón y la más importante, es porque Jesús quiere que la resuelvas. Es porque Jesús no quiere que tú vivas en ese problema, en ese pecado, en esa cadena, en eso en tu vida, porque van a seguir viniendo consecuencias. ¿Estás conmigo aquí? Digan conmigo, Jesús sabe. Pero lo que le urge a Jesús es que tú sepas. ¿Sí? O sea, a Jesús no puede venir el diablo a decirle, oye, ya conoces lo que anda pasando allá, porque Jesús va a contestarle al enemigo, claro que lo sé. Oye, ¿y por qué no le damos una de esas malas temporadas ahí? Y el diablo está pensando en destruirte, pero Jesús está pensando en decir, fíjate que sí. ¿Sabes por qué? A mí me encanta esto. Porque Jesús es tan amoroso, tan misericordioso. Alguien puede ir diciendo amén a todas las cosas que están bien, ¿ok? Jesús es bondadoso, es amoroso, es tan misericordioso, quiere todo contigo, que va a usar hasta el diablo si es necesario para lograr su propósito en tu vida. Sí. El diablo también es chalán de Jesús. Si el diablo trae una mala intención contigo y Jesús de eso puede cambiarlo a una bendición, lo va a usar. Lo va a usar. Así que si estás pasando por una temporada, estas dos cosas son algo que quizás debes de hacer. Analiza lo que te está reflejando esta zarandeada en tu vida. Y dos, el corazón de Jesús no es permitir que sufras, es permitirte verlo para que lo resuelvas. Jesús quiere que tú lo resuelvas. Yo quiero hoy hablarle a esa persona, a esas personas, me estoy hablando a mí mismo, que necesitamos resolver aquello que el enemigo puede usar para mantenernos en la vida de siempre, en lugar de avanzar. Jesús hoy necesita que tu fe, escucha, funcione para que resuelvas. ¿Alguien está escuchando esto? ¿Para qué? Para que resuelvas. Porque nos encanta orar para que Dios resuelva, para que Dios haga, para que Dios nos asombre, para que Dios cambie a nuestro viejo, a nuestra vieja. Si tú estás orando, por cierto, por eso, puede ser. Pero la mejor forma en la que cambia tu viejo o tu vieja es que tú cambies. Ya perdí, ¿verdad? ¿Ya se fue la unción? ¿Qué había en Pedro que necesitaba ser tratado tan severamente? ¿De qué se le acusaba a Pedro? Pedro no tenía una fe arraigada. Digan esto conmigo, no tenía una fe arraigada. Te ayudo a clarificar lo que significa arraigo. Arraigo quiere decir que no tenía una fe firme, fuerte, capaz de seguir produciendo crecimiento en él. Era una fe superficial. ¿Sabes? El diablo sabe qué tan real es tu fe. La tuya, El diablo sabe que muchos de nosotros puede tumbarnos, puede detenernos, puede desanimarnos, puede deprimirnos si nuestra fe no es real. Y sabes, yo creo que en este tiempo Jesús lo que está haciendo con la iglesia es despertarnos a una fe funcional, a una fe real. Escúchame, una fe que deje de ser un concepto en nosotros para convertirse en algo que funciona en nosotros. Alguien necesita hoy día cambiar de tener mucho o de tener mucho conocimiento a empezar a vivir con ese conocimiento. Este es el problema que yo he visto en 28 años de servir a Jesús. Tengo 28 años de tiempo completo. Y una de las cosas que más me duele mi corazón de servir a tantas iglesias, he sido un predicador itinerante por muchos años,
Pero he trabajado en 2 equipos pastorales. Ahora tengo el privilegio de estar pastoreando una congregación desde hace 9 años, con esta visión. Es darme cuenta qué fácil es que vivamos engañándonos, creyendo que nuestra fe es algo que aprendimos o podemos definir porque no sabemos Hebreos 11:1. Hay gente que yo le pregunto hoy día: ¿pero tienes fe? Claro que yo sé que Jesús lo puede hacer, pero no han logrado pasar al arraigo en su vida como para decir: ¿sabes por qué no me afecta esto que está pasando? Porque yo sé que Jesús lo va a hacer. Pero una persona que viene y me dice: no, pastor, yo sí tengo fe, yo sé que Dios quiere, pero estás sufriendo, estás atorado, estás cuestionando, estás enojado, tu fe no está funcionando. ¿Alguien está entendiendo esto? Tienes una fe de conceptos. Si yo te pregunto qué es la fe, es probable que me digas: bueno, pastor, pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿O no? Pues sí, pero si eso no es lo que te hace sostener y levantarte en las mañanas con gratitud, alabar a Dios y seguir diciendo: esté pasando lo que esté pasando, esté viviendo lo que esté pasando, esté sucediendo todas estas cosas, ¿sabes qué, Señor? Yo sigo estando enamorado de ti y sigo creyendo lo mejor de ti. Eso es una fe que funciona. No es una fe que sabes definir, no es un concepto en el que te escudas, es la realidad de tu vida, está arraigada. Pedro no tenía eso. ¿Y quieres leer la razón? Escucha, 2 versículos después, versos 33 y 34, Pedro responde lo siguiente: Señor, estoy dispuesto. Digan conmigo: dispuesto. ¿Saben cuántas veces los pastores escuchamos a gente decir: cuenta conmigo, nadie más fiel que yo? ¿Sí o no, pastor? No, pastor, usted confía en mí. Y luego después, como que vino el rapto. Oye, ¿dónde estaba lo que encargué ahí? No, pues yo creo que vino el Señor por unos. Y regularmente se lleva primero a los que no cumplen sus promesas. Sí, porque son los que de repente no los vemos. O nomás me pasa a mí, pastor, siendo honesto. Estoy dispuesto, le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Ese era Pedro, ¿cierto? Así, oye, el diablo viene a zarandear tu vida, te van a dar una tremenda paliza. Ay, Señor, pero no lo permitiste. No, espérate, escúchame, estoy orando por ti, y voy a orar para que no falle tu fe. Pedro se levanta como la mayoría de nosotros, ¿no? Ay, Señor, échame al diablo. ¿Quieres ver de qué tamaño estoy, de qué madera estoy hecho? Échamelo. Eso es lo que Pedro respondió: estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesto a seguir avanzando contigo. Venga la paliza que venga. A lo mejor así, pero voy a seguir contigo, Señor. A lo mejor así, pero yo voy, tú échame al diablo. De verdad, a mí me gusta leer la Biblia así. Perdón si alguien se ofende, pero es la manera en la que yo entiendo lo que yo soy ahí. ¿Cierto? ¿Saben cuántas veces me he parado a predicar 2 o 3 veces por semana sintiendo el alma partida por dentro? Así como cuando sale uno de una paliza. ¿Alguien vio Rocky? Las películas de Rocky. A veces así. A veces así siento que estoy yo en la prédica. O sea, estoy así, ya saben, hablando fe y tal, pero por dentro siento que está mi alma. Y yo sé que he predicado múltiples veces por fe. He levantado mis manos para adorar a Dios con el alma rota. ¿Les ha pasado? Pero es la fe real la que te hace saber: ¿sabes, Señor? Al final de cuentas, mi dolor no es nada con el dolor que tú tuviste y que tú padeciste por mí. Mi angustia ahorita no es nada para lo que tú viviste por mí antes. Y hace que te levantes las manos, porque quitas los ojos de tus circunstancias para usar una fe que te lleva a ver lo que estás esperando que suceda y sabes que Dios va a hacer. ¿Cierto o no? Es una fe que funciona. Así que Pedro voltea, ya saben, valentón. Los lentes los uso por moda, no creo que porque los necesito.
dispuesto, le dijo, tanto a ir a la cárcel como a la muerte. Y escucha, verso 34, porque Jesús, mirándole a los ojos, le dijo, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, escucha lo que le dijo después, 3 zarandeadas van a venir a tu vida. Es el contexto del pasaje. El contexto del pasaje, cuando Jesús le está hablando a Pedro de una zarandeada, es porque venía la paliza de su vida. Una paliza necesaria, porque ¿cuál era el problema de Pedro realmente? ¿Cobardía? No. ¿Era muy hablador? Pues sí, pero no era lo que Jesús quería resolver. Lo que Jesús quería resolver en Pedro, y algo, pónganme mucha atención aquí, es un problemota, porque el problema de Pedro es que hasta ahí era un apóstata. Espérate, no puede ser. Si Pedro había caminado con Jesús, sí, pero la apostasía es la negación pública de su fe. ¿Y sabes que muchos de nosotros somos cristianos apóstatas? Aquí es cuando empieza la unción de hacer pipí y la gente se empieza a levantar al baño. Ay, vengo, yo no sé. Y empieza uno a ver gente caminar así, ¿verdad? Me siento muy a gusto predicando en tu casa, pastor, perdón si a lo mejor. Hombres, el viernes próximo, y nomás un hombre hubo, creo. Déjame ver si acá hay más. ¡Hombres! Ufale. No, sí trabaje, pastor, con los hombres, porque se me hace que próximo viernes aquí nos vamos a ver. Y les tengo una palabra retadora de parte de Dios. No te lo puedes perder. Trae hambre por Dios y por responder, por entregarle a Dios esta versión de ahora y comprometerte a Dios a una mejor versión de ti mismo. ¿Alguien lo puede hacer conmigo? ¿Alguien lo quiere hacer? Pedro era un apóstata. Pedro iba públicamente a negar su relación con Jesús, y muchos de nosotros lo juzgamos. Muchos de nosotros conocemos la historia y lo primero que pensamos es, claro que yo nunca voy a negar a Jesús el día que venga la persecución, el día que y nos avalentonamos como Pedro, Señor, claro que yo no te voy a negar. Pero ¿cómo andas hoy día en tu cotidianidad? ¿Cómo anda tu testimonio de a quién eres, de a quién le perteneces y a quién obedeces? ¿Cómo andas hoy? Porque no necesitas verbalizarlo, a veces lo negamos con nuestras acciones. Lo negamos en nuestra desobediencia a las cosas que ya sabemos que Jesús nos está pidiendo. ¿Alguien puede decir ouch conmigo? Es apostasía, porque la apostasía es no brillar para Jesús en donde estamos. Nos escondemos, no queremos que nadie sepa que amamos a Jesús. No queremos que nadie sepa que tenemos una relación increíble con Él. No queremos que nadie sepa que no hacemos lo que los otros hacen, porque queremos honrar con nuestra vida a Jesús. No verbalizas y dices, no, como Pedro, no lo conozco. No. Pero podemos funcionar negando a Jesús en nuestra vida. Y es por eso que muchos de nosotros vivimos paliza tras paliza tras paliza. Porque lo que Jesús quiere que tú aprendas es a que tu fe, digan conmigo, funcione. Que tu fe funcione. Que tu fe no falle. Que tu fe, esto es profundo, ¿listos para algo profundo? No sea chafa, pues. Porque muchos de nosotros vivimos con una fe chafa, una fe externa, pero no real. Escúchame, una fe que decimos tener los domingos a las 11 de la mañana aquí, pero luego en la semana esa fe no es lo que nos sigue sosteniendo, no es lo que nos sigue haciendo cantar, no es lo que nos sigue. Cambiamos el CD de la alabanza por la Tracalosa. Y no tengo nada contra la Tracalosa. Hay gente que tiene más fe en lo que la Tracalosa canta, arre, ¿verdad? Que en lo que Jesús te dijo en la semana. Y vivieras. Pedro no tenía una fe arraigada. Y escucha esto, lo vas a leer además.
Los planes de Jesús para Pedro eran gloriosos, pero Pedro no sabía todavía que su fe era chafa. 3 años había caminado con Jesús. Escúchame, Pedro se había atrevido a decirle: Señor, si eres tú, déjame caminar contigo en el agua. Y todos decimos: wow, la fe de Pedro. Pero escucha, Jesús sí sabía que la fe de Pedro todavía era una fe superficial, vulnerable, y iba a fallarle. Y no se puede. Eso dice ahí. No sé, pero no se puede ser un instrumento de Dios si lo negamos en nuestra vida. No puedes ser un instrumento de Dios si lo niegas con tu vida. Y Jesús tenía planes extraordinarios para Pedro. Tú conoces el desenlace de la historia, ¿verdad? Pero es un pilar de la iglesia. Oye, tú y yo tenemos este tipo de iglesias por muchas de las verdades que Pedro no solamente vivió, sino comprendió y enseñó, ¿cierto? Pero Pedro no podía quedarse en un proceso a medias. Y escúchenme esta pregunta que voy a hacer. Quiero que la dejes entrar a tu mente, a tu corazón, y realmente te sirva hoy bien yo como un portador de un mensaje. Pero ¿qué sucede cuando lo que dices que eres no eres, pero Jesús quiere que sí seas? Lo voy a decir otra vez porque esto es para pensar. ¿Qué sucede cuando tú dices que eres lo que no eres, pero Jesús sí quiere que seas? En otras palabras, ¿qué está haciendo Jesús con nosotros hoy? ¿Qué está haciendo Jesús con nosotros en el modelo de iglesia que estamos desarrollando en este tiempo? Es dejar de jugar al cristiano, porque saben una cosa: tú necesitas ser un cristiano de veras, y no para no avergonzar el evangelio, no, porque tú necesitas vivir en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria en tu vida, y no lo vas a hacer con la fe de tu pastor. Necesita funcionar tu fe. Hace muchos años yo escuchaba mucho eso. Bueno, es que tú tienes que vivir un testimonio para que no avergüences el evangelio. Y después comprendí esto: nadie necesita una fe de verdad más que yo, para mí. ¿Sí me explico? Nadie necesita una fe más vigorosa en mi vida que mi propia esposa y mis propios hijos. Ellos necesitan un hombre de fe de verdad, porque los beneficios de una fe que funciona no son en grupo solamente, son en mi vida, en mi casa. ¿Alguien está escuchando eso? Así que si tú no te comprometes a tener una fe real en tu vida, una fe que funcione en tu vida, las consecuencias las tendrás tú, no Jesús. ¿Alguien está conmigo aquí? Y Jesús amaba a Pedro, pero Jesús necesitaba que Pedro resolviera una fe superficial. Por eso cuando ora, escucha, porque es maravilloso eso. Jesús le dice, verso 32, dice: pero yo he orado por ti. Pedro, escúchame con atención. Escúchame con atención, porque cuando yo oro, Pedro, tú has visto que cuando yo oro, no oro superficialmente. Tú sabes que yo oro pesado. Tú sabes que los tenía impresionados a los discípulos de la vida de Jesús. Cada que Jesús hablaba al Padre, algo del cielo venía a la tierra. Imagínate esa experiencia, por favor, ve el contexto. Ellos amaban ver cuando Jesús quizás cerraba los ojos y levantaba las manos, porque sabían que algo sobrenatural iba a suceder, ¿cierto o no? Jesús nunca oró, escucha, Jesús nunca oró y no pasaba nada. Siempre pasaba algo extraordinario. Así que cuando Jesús mira a los ojos a Pedro y le dice: yo estoy orando por ti, Pedro no sintió lo que nosotros sentimos con a veces nuestros hermanos en la iglesia, que te dicen que van a orar por ti y luego ni siquiera oran. ¿Alguien es de esos? Levanta su mano, sean honestos, sean honestos. ¿Alguien ha dicho: yo voy a orar por ti, y ni se acordaron? Ay, aquí hay puros bien oradores, pastor, gracias a Dios. No, cuando Jesús dice: Pedro,
escucha este peso de palabras: yo estoy orando por ti. Pedro sabía que algo extraordinario iba a pasar en su vida. Yo quiero que tú escuches lo que le dice Jesús, porque dice: yo le he orado por ti, y era como llamarle la atención a Pedro. Pero escucha las buenas noticias, escucha el amor de Dios, escucha por favor. Hoy alguien necesita escuchar esto fuerte y claro en su vida, en su corazón, esto tiene que revolucionar tu manera de orar, tiene que revolucionar tu manera de volver a leer la palabra. Escúchame, porque no solamente Jesús dice: voy a orar por ti o estoy orando por ti, sino le dice lo que Él está pidiendo que se suelte en el cielo para la vida de Pedro. Porque eso es lo que sucede cuando tú y yo oramos. Cuando tú oras en serio, tú eres un vínculo entre algo que está en el cielo y urge en la tierra, pero solamente tú lo puedes traer. ¿Alguien está entendiendo esto? Diga conmigo: la oración es el medio de bajar cosas del cielo. A mí me sirve eso, pastor. Yo cuando oro entiendo que estoy en la posición privilegiada de provocar que algo que hay en el cielo listo para la vida de alguien suceda en la tierra. Hay cosas que no suceden porque no oras. Hay cosas que no van a suceder porque no quieres orar por eso, aunque ya estén ahí. Pero la oración pesada de Jesús le dice: Pedro, enfócate en tu fe. Estoy orando para que te enfoques en tu fe, logres ver que lo que viene en tu vida, la única manera de resolverlo es que tu fe no falle. Alguien necesita hoy día escuchar esto: que tu fe no falle, que tu fe empiece a funcionar, que tu fe empiece a hacer lo que se supone tiene que estar haciendo con tu vida. Que su fe no fuera un concepto, que no dejara de creer, que no dejara de confiar, que aun y cuando el enemigo lo avergonzara, porque tú conoces la historia. Pedro empieza a seguir de lejos mientras llevaban a Jesús preso y de un lado a otro, y alguien vino con él y le dijo: tú eras uno de ellos. Y Pedro no usó la fe, Pedro usó su recurso natural y se protegió y dijo: no voy a contestar con fe, yo no voy a decir sí, ¿qué? Sí, él es mi Señor. No, lo que dijo fue: no lo conozco. Y la segunda vez vinieron de nuevo, ¿y qué pasó? Lo mismo. Claro que tú andabas con él, ¿te acuerdan? Esto lo hemos visto con él, ¿sí o no? Que no, porque su fe no era lo que lo hacía a él responder. ¿Ya se dieron cuenta del punto? Una fe que no funciona es una fe que nos sigue mostrando más en nosotros que en Jesús. Pero también Pedro estaba escuchando a Jesús decirle lo siguiente, y pon atención, porque cuando Jesús dice: yo estoy orando por ti, escucha esto. El mensaje que Pedro debería de estar escuchando en la fe es: yo confío que tú puedes vencer esto. ¿Sabes qué hermoso es cuando Jesús dice: mira, no voy a meter yo mis manos por ti, porque tú lo puedes vencer? Escucha, tu fe ya tiene el depósito, ya tiene el conocimiento, ya tienes lo necesario para vencer esta prueba. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo: que tu fe no falle. Escúchalo otra vez: que tu fe no falle. Quiere decir, tienes fe, úsala. Alguien necesita hoy día escuchar esto. Lo que necesitas para cambiar tu historia en esta prueba, en esta lucha que estás viviendo, ya está en ti. Úsalo. Úsalo como tu recurso primario, no como tu último recurso. Enfrenta tu mañana en la fe, no cuando ya te está yendo en feria. Levantes los ojos y digas: oye, Señor, pues ya dime qué hago. Sal de tu casa en fe. Alguien está escuchando: sal de tu casa y dice: hoy va a ser un día extraordinario, porque voy a estar sensible, Señor, a tu voz, porque quiero ver como tú ves, quiero escuchar como tú escuchas, y voy a hablar como tú hablas. Y te evitas tantas cosas, porque tu fe no es chafa, porque tu fe te empieza a hacer menguar a ti y hace crecer a Él.
Y Jesús le dice a Pedro: ya tienes el depósito suficiente para no ser derrotado por Satanás, úsalo. Pero conoces el pasaje, 3 veces lo negó. Díganme ustedes, ¿usó su fe? No, no lo usó. Jesús le dice: estoy orando para que tu fe no falle. Estoy orando, escucha esto, para que no seas destruido por esta prueba. Oro para que esta prueba, en lugar de destruirte, te fortalezca, te convenza a ti mismo de que yo estoy contigo, te convenza a ti mismo que mis planes que te dije son reales. Pero usa tu fe. Muchos renunciamos, muchos soltamos las manos del arado, muchos dejamos seguir nuestros procesos justamente porque no usamos la fe para decirle al Señor: venga lo que venga, aquí voy a estar. Le platicaba yo al pastor Mario que nosotros tenemos 9 años tratando de enseñar esta visión de iglesia, y yo tengo algo muy claro como pastor en mi proceso. Pero en 9 años, familia querida, yo le he predicado a más sillas vacías que llenas en mi iglesia. Tengo las sillas más evangelizadas. Pero yo pastoreo una iglesia donde no es cómodo estar. Y lo sé, porque yo siempre voy a preferir hablarle a sillas vacías que a sillas llenas de gente vacía. Y la gente se incomoda mucho cuando escucha este tipo de palabra. Y la gente acusa y dice: es que tú no amas a las almas. No, las amo tanto como para no dejarlos enanos. Los amo tanto como para no dejar que su fe sea un fraude para ellos mismos. Los amo tanto como para decirles: esa no es tu mejor versión, esa no es tu mejor manera de honrar a Dios. Claro que puedes más, claro que puedes más. Los amo tanto como para no dejar que vengan y me dicen: pastor, pues es que así soy yo. No, no es cierto, Dios no hace cochinadas. No. ¿Sabes por qué te rescató el Señor? No para que decoraras la iglesia. Dios no necesita decoraciones en la iglesia, Dios necesita instrumentos. Hey, nadie aquí está para decorar la iglesia. Nadie aquí fue rescatado por bonito. No, somos rescatados por gracia, perdonados. ¿Y saben para qué? Para demostrarle al mundo que Jesús es tan real que cambia pecadores por gente que lo sirve, cambia gente esclavizada por gente libre que ama y sirve a Dios. Pero tu fe necesita ser real. Tu fe necesita no fallar. Me voy porque necesito resumirte esto. Conoces la historia. La fe de Pedro lo niega 3 veces. La fe de Pedro falla 3 veces. Y cuando Pedro, me encanta esa escena de la pasión de Jesús. ¿Han visto esa escena de la pasión de la película de Mel Gibson? Exactamente cuando viene la escena esta donde Pedro lo niega la 3ª vez, canta el gallo y pasa en la escena donde Jesús va siendo arrastrado por enfrente de él. ¿Han visto esa escena? Y Pedro cae desencajado, quebrado por dentro. Es maravillosa la escena porque comunica exactamente la paliza que el diablo le acababa de dar a Pedro. No a Jesús, a Pedro, demostrándole que todo lo que decía que era, no era. Pero Jesús quería que fuera. Jesús sí quería que fuera un hombre que fuera con él hasta la muerte. Jesús sí quería que fuera un hombre que fuera a la cárcel por él. Jesús sí quería que Pedro fuera un pilar de la iglesia. Jesús sí quería que Pedro fuera un apóstol, pero no le servía teniendo una fe vulnerable, una fe conceptual, una fe aprendida en una comida, en una cena. Necesitaba que su fe funcionara. Y conoces el final de la historia. Pedro vuelve a fracasar una 4ª vez. Porque Juan nos revela que Pedro voltea y dice: me voy a pescar. Y no era por deporte. Pedro estaba decidiendo descalificarse al grado que regresó a lo que antes hacía. Lo interesante del pasaje es que no pesca nada. El experto en pesca
no pesca nada. Y avienta la red y saca la red y no sacaba fruto. Avienta la red, sacaba la red y no sacaba fruto. Y escúchame, Jesús llega resucitado a la orilla del agua, y vienen estos pobres hombres cansados, hambrientos y frustrados. Alguien diga eso conmigo: cansados, hambrientos y frustrados. Claro, cansados, hambrientos y frustrados es el fruto de una fe que no funciona. Si hay alguien que se siente hoy día cansado, hambriento y frustrado, es porque tu fe necesita esta última lección. Y esta última lección es esta: escúchame bien. No pescaron nada y está Jesús a la orilla del agua echándose un pescadito zarandeado. No se rían, así dice la palabra, que Él está en las brasas y tiene un pescadito a la orilla del mar. Y me encanta Jesús, porque Jesús es tan buena onda que les grita: hijitos, ¿tienen algo de comer? Venían de echar la red, sacar la red y no pescaron nada toda la noche. Digan conmigo otra vez: cansados, hambrientos y frustrados. Y Jesús: ¿tienen algo de comer? Pues no. Yo me los imagino así en la orilla del barco, así enojados, y Pedro queriéndose bajar rápido para ponerle unas cachetadas al que les estaba provocando y diciendo que eran chafas hasta para pescar. Pero se dan cuenta que es Jesús. Y Pedro, que no era lo que dijo que era, pero Jesús quería que fuera, empieza a tener esta conversación con Jesús cara a cara: Pedro, ¿me amas? La pregunta de Jesús era: Pedro, ¿entonces qué? ¿Era cierto lo que me dijiste, que ibas a estar conmigo hasta el final? Hay un juego de palabras aquí en el original que es maravilloso, porque hay, para nuestro español, la palabra amor, pues es amor, pero en el griego hay 3 palabras: ágape, fileo y eros. Y Jesús voltea la primera vez y le dice a Pedro: Pedro, entonces me ágape, es decir, tu amor es sacrificial, tu amor es a prueba de golpes, a prueba de crisis. Tienes ya, Pedro, un amor así como el que me dijiste que tenías. Y la respuesta de Pedro es maravillosa, porque Pedro le dice: no, Señor, tú sabes que te fileo. Pedro ya entendió que su amor era chafa. El amor fileo es este amor entre hermanos, donde sí podemos estar en lo que pueda, pero no me pidas nada más. Sí, no es sacrificial, es: me caes bien, pues te quiero mucho, pero Entonces Jesús de nuevo voltea a ver a Pedro y le dice: Pedro, entonces, la segunda vez, me ágape. Pedro voltea y le dice: Señor, tú sabes que te fileo. Era una tercera vez: Pedro, entonces me fileas, ¿verdad? Es lo que dice la tercera traducción. Y Pedro dice que se quebranta otra vez y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Lo interesante del pasaje, familia, es que las 3 veces, a las 3 respuestas, Jesús lo estaba restaurando, porque las 3 veces Jesús les dijo: cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas, te encargo a tus hermanos. Porque lo único que Dios necesita, escúchame, lo único que Dios necesita es que tú sepas quién eres y quieras ser, que tu fe esté en Él y no en ti. La fe real nunca está cuando tú dices: no, yo me tengo mucha fe. Ay, cuando yo escucho a alguien que me dice: no, hombre, yo me tengo una fe impresionante, échamelo, pastor. Yo digo: no. Porque la fe real es la fe que sabe que tú no eres, pero con Él puede ser. ¿Alguien está conmigo aquí? Yo no puedo subirme a predicar aquí porque soy Gabor Pinelli y tengo 28 o 29 años de experiencia de púlpito. No. Yo sigo subiéndome aquí sabiendo que si Él me trajo es porque Él tiene un plan. Y lo único que yo le digo: Señor, pues hoy escogiste a este pastor bonito, guapo, bien parecido, úsame. Lo único que yo le aporté a todo este mensaje es el humor. Pero la verdad
El espíritu detrás de este reto que hoy Dios te hace, de que tu fe no sea algo que tú descuides, ni te engañes creyendo que la tienes si no la usas. Eso no es de Gabriel. Familia, eso es el corazón del Señor por ti. Quiere que tu fe funcione. Jesús quiere que Él sea tu todo, que no sea tu última opción cuando las cosas ya no las puedes resolver. Jesús no quiere que sea tu otra opción. Quiere que todo lo hagas en Él, por Él y para Él. Alguien puede darle gloria a Dios por eso y decirle eso. Que tu fe funcione. Así que yo quiero que te pongas en pie. Quiero que te pongas en pie y quiero orar así. Yo estoy seguro que el Señor me ha traído hoy día para provocarle a alguien a mirar su tormenta, su lucha y su prueba desde una perspectiva diferente. Eleva tus ojos. No veas los trancazos. Mira por qué el Señor puede estar dejando que esta temporada te toque. Y busca una fe que te ayude a orar pesado, que te ayude a orar fuerte, con peso, y decirle al Señor: Señor, enséñame a usar la fe para vencer esto. Enséñame a usar la fe para no volverme a meter en esto. Enséñame a que la fe sea todo lo que Pablo dice en Efesios, que es el escudo, ¿no? Es esto que pasa, que yo no me va a dejar salir a enfrentar la vida sin ella. Ora pesado, atrévete a orarle a Dios y decirle: Señor Jesús, si tú estás orando para que mi fe no falle, eso quiere decir que tengo la fe suficiente para mejorar esto, para cambiar esta historia, para darle una vuelta a esto que yo estoy viviendo. Tu enfermedad, tu crisis, tu lejanía, tu adicción, cualquiera que sean las cosas que estén derrotándote una vez, doliéndote una y otra vez, haciendo que parece que estás dando vueltas en círculo, escucha, ya tienes fe, pero hay que usarla. Hay que ponerla en todo lo que hay. Decide empezar a cantar como nunca has decidido cantarle al Señor. Aunque no tengas ganas, aunque tú voltees y digas: yo nunca voy a levantar las manos, eso es de los religiosos. Atrévete un día a hacer algo, que esa manera de pensar es la que te tiene sin poder experimentar más. Atrévete a ir más allá. Que tu fe funcione. Alguien levante su voz conmigo, diga: yo quiero que mi fe funcione. Yo quiero vivir en una fe que funcione. Quiero vivir en una fe que no falle. Y sabes, si hay alguien aquí, este es el único llamado que quiero hacer hoy día, que siente que esta palabra le urge aplicarla en su vida, yo quiero que levantes ahí tu mano. Quiero que levantes ahí tu mano.